A ver, ¿qué es lo que de verdad mantiene unida a nuestra sociedad? ¿El dinero, las leyes, los derechos humanos? Pues según el historiador Yuval Noah Harari, la respuesta es bastante más rara y mucho más potente de lo que pensamos. Son las historias que nos contamos. Vamos a sumergirnos en cómo estas ficciones, estas invenciones, llegaron a construir el mundo entero. Para entender el calibre de este cambio hay que hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en un cazador-recolector. Su casa era un territorio inmenso. Cientos de kilómetros de colinas, ríos, bosques. Ahora pensemos en uno de los primeros agricultores. Su mundo de repente se encoge, se reduce a una parcelita de tierra y a una casa de barro. O sea, no es solo un cambio de casa, es una revolución total en la mente. Y es que este cambio fue masivo. En apenas unos milenios la población se disparó. Pasamos de ser unos pocos millones de nómadas a ser, de pronto, cientos de millones de agricultores. Claro, este crecimiento tan bestia creó un problema completamente nuevo, un desafío a una escala para la que nuestra biología sencillamente no estaba preparada. El primer gran cambio, y esto es clave, no ocurrió en los campos de trigo, sino dentro de nuestra cabeza. La agricultura nos obligó a pensar de una forma radicalmente distinta e introdujo en nuestras vidas una preocupación constante, la ansiedad por el futuro. Dejamos de vivir en el aquí y ahora para empezar a obsesionarnos con lo que estaba por venir. Piénsalo bien, el agricultor dependía de las estaciones, de si llovía o no, de la cosecha. Siempre tenía que estar preocupado por el año que viene, y por el siguiente, y por el otro. Esta incertidumbre constante generó una ansiedad por el futuro que es el sello de la mentalidad agrícola. Una ansiedad que, seamos sinceros, hemos heredado en gran medida. Y con millones de personas viviendo juntas, pues surgió un reto colosal. Y lo más irónico de todo es que tener más comida no trajo la paz, para nada. De hecho, fue todo lo contrario. Esos excedentes de grano se convirtieron en el nuevo motor de la política, de las guerras y de la desigualdad. Y aquí es donde llegamos al gran enigma. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una especie que evolucionó para vivir en grupitos pequeños de unas pocas docenas de personas, de repente fue capaz de organizarse en sociedades de millones y construir ciudades, reinos e imperios? El problema de base es que no tenemos un gen para cooperar en masa. No existe. Nuestros instintos están diseñados para la vida en la tribu, no para la vida en una metrópolis. Confiar en un completo desconocido no es algo que nos salga de forma natural. Y la historia ya nos ha demostrado, con ejemplos como la caída de Roma o la desintegración de Yugoslavia, que ni siquiera tener la barriga llena es suficiente para evitar que una sociedad se venga abajo. La respuesta a este rompecabezas no estaba en nuestro ADN, estaba en un lugar mucho más inesperado, nuestra imaginación. La humanidad encontró una solución brillante, una herramienta increíblemente poderosa para unir a millones de extraños, los que Harari llama órdenes imaginados. Vale, ¿y qué es exactamente un orden imaginado? Pues mira, no es una verdad objetiva, como la ley de la gravedad, pero tampoco es una simple fantasía que tiene una persona en su cabeza. Es una historia en la que muchísima gente cree a la vez. Y precisamente porque todos creemos en ella, se vuelve real en sus consecuencias. Podemos pensar en estas historias como el software que hace que funcione el hardware de nuestra sociedad. Las leyes, el dinero, los dioses, las naciones, todos son, en el fondo, órdenes imaginados que nos permiten coordinar lo que hacemos a una escala gigantesca. Para entender bien el poder que tienen, vamos a analizar dos de los órdenes imaginados más influyentes de la historia. Aunque los separan 3 milenios y medio, los dos intentaron dar forma a mundos enteros basándose en una ficción. Por un lado, tenemos el Código de Hammurabi, en la antigua Babilonia, y por el otro, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fíjate la fecha, 1776 a.C. y 1776 después de Cristo. Ambos documentos querían sentar las bases de una sociedad justa y estable. Pero lo hacían partiendo de principios que eran totalmente opuestos. El mito babilónico se basa en la jerarquía. La gente es por naturaleza desigual. El mito americano, en cambio, se basa en la igualdad. Todas las personas son creadas iguales. El Código de Hammurabi lo deja clarísimo. El valor de tu ojo depende de tu clase social. Para un babilonio esto no era una injusticia, era simplemente el orden natural del universo, tal y como lo habían dictado los dioses. Y ahora saltamos 3.500 años en el futuro y la Declaración de Independencia proclama justo lo contrario, con una verdad evidente. Un principio que, por cierto, también se dice que está inspirado por un poder divino. Y aquí es donde viene el giro de guión. Porque según Harari, desde un punto de vista puramente biológico, las dos ideas son falsas. Ni la jerarquía ni la igualdad son verdades objetivas. No existen en la naturaleza.
Son, simple y llanamente, invenciones humanas. Mitos que nos contamos para poder cooperar. Es que si traducimos estas ideas al lenguaje de la biología, el mito se cae a pedazos. La biología no habla de creación, habla de evolución, que se basa en la diferencia, no en la igualdad. No hay un creador que nos dote de derechos inalienables. Solo hay un proceso evolutivo ciego y características que van cambiando. Y conceptos como libertad y felicidad, pues no son conceptos biológicos. Muy bien. Si estos órdenes son solo historias, ¿por qué nos sentimos tan atrapados por ellos? ¿Por qué son tan increíblemente poderosos? ¿Y por qué no podemos, sin más, decidir dejar de creer y ya está? Bueno, pues Harari nos da 3 razones principales. La primera es que el orden imaginado se hace real, se plasma en el mundo físico que nos rodea. La segunda es que moldea hasta nuestros deseos más íntimos. Y la tercera, que es la más importante de todas, es que es intersubjetivo. Existe en la conciencia compartida de millones de personas. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Querer irse de vacaciones. Este deseo no es natural, no nacemos con él. Es el resultado de 2 mitos modernos muy potentes. El romanticismo, que nos dice que tenemos que acumular experiencias nuevas, y el consumismo, que nos dice que la felicidad se puede comprar. Juntos crean ese deseo casi irresistible de viajar a un sitio exótico, un deseo que un faraón egipcio, por ejemplo, jamás habría entendido. Y esto nos lleva a ese concepto clave, la intersubjetividad. El dinero es el ejemplo perfecto. Un billete es solo un trozo de papel. Solo tiene valor porque millones de desconocidos creemos que lo tiene. No es una realidad física, pero su poder sobre el mundo es inmenso, porque existe en nuestra conciencia colectiva. Esto significa que una persona, por sí sola, no puede desmontar un orden imaginado. Si alguien de repente decide que el dinero no vale nada, pues la única persona que sale perdiendo es ella misma. Para cambiar el sistema, hace falta un mito nuevo, una historia alternativa que sea lo bastante poderosa como para que millones de personas se la crean. Y esto nos deja con una idea final que es potente y, la verdad, un poco inquietante. No podemos vivir fuera de un orden imaginado. Cada revolución, cada cambio social no es una huida hacia una libertad real y objetiva, es simplemente cambiar una historia por otra. La pregunta entonces no es cómo escapar de la prisión, sino qué tipo de prisión queremos construir para nosotros.